Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia técnica en línea con el tema Conductores eléctricos para baja tensión, presentado por Viacon, aliado estratégico UNCE, la cual será impartida por el ingeniero Fidel Armando Herrera, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de esta sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir total o parcialmente los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Bienvenidos todos. Bueno, muchas gracias, Paola. Buenas tardes a todos. Me presento. Mi nombre es Fidel Armando Herrera, ingeniero del Departamento Técnico Comercial de Viacon Prolec. Agradezco a UNCE por la invitación aquí que nos hace para dar estas pláticas, dar a conocer nuestros productos y ofrecer temas técnicos que muchas veces en proyectos o en la obra, en la construcción, no se tienen muy claras, ¿verdad? Y este tipo de pláticas nos ayudan a aclarar un poquito estas dudas. Para el tema del día de hoy vamos a ver lo que son conductores eléctricos para baja tensión. Dentro de los temas que vamos a ver, pues va a ser un poco sobre el sistema de distribución eléctrica, en donde están participando estos conductores en baja tensión. Elementos de un conductor son los elementos básicos que vamos a encontrar en conductores de baja tensión, igual. El código de colores que nos marca la norma oficial mexicana. Los conductores para baja tensión, aquí, bueno, vamos a ver algunos tipos de conductores en baja tensión, las diferencias que hay entre ellos y la nomenclatura para poder identificar de qué se trata un cable cuando nosotros lo vemos y qué podemos leer en su nomenclatura para saber qué tipo de cable es, qué es lo que nos está diciendo. Vamos a ver también algunos atributos de los conductores, algunos que son incluso pues, que le dan esta característica de un producto premium o un producto plus en los cables. Vamos a ver también cables Viacon, algunos diferentes productos en donde vamos a poder mostrar o a explicar un poquito las diferencias, dónde se pueden aplicar, dónde pueden estar utilizándose y por qué se hace esta diferencia entre un producto y otro, ¿no? Primero, bueno, vemos en el sistema de distribución eléctrica, aquí en este pequeño diagrama, ejemplifico lo que es un sistema completo, ¿no? Desde lo que es, vemos aquí en la parte de arriba, lo que es alta tensión o extra alta tensión. Se utilizan transformadores, equipo y conductores dedicados para estos tipos de niveles. Acá en esta parte vemos lo que es alta tensión, donde ya se encuentran para industrias o subestaciones de CFE o algunos subestaciones primarias en algunas industrias privadas. En esta parte vemos lo que es media tensión y nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que es baja tensión, lo que nos entregan los transformadores tipo poste o los transformadores tipo pedestal o los transformadores tipo estación hacia abajo. ¿En dónde vamos a hacer uso de este tipo de conductores de baja tensión? Pues es desde la industria, aquí por ejemplo hospitales, torres de departamentos, de oficinas, comercios, residencias o unidades de vivienda. Entonces, dentro de estos lugares, pues vamos a tener diferentes características en donde vamos a requerir que el conductor cumpla con algunas particularidades del lugar en donde va a estar instalado, ¿va? Si tenemos una industria, bueno, quizás necesitamos un conductor en donde soporte algunos cambios de temperatura, temperaturas más altas, soporte estar instalado en lugares especiales donde hay vapores, líquidos inflamables,
quizás en donde hay presencia de aceites, presencia de algunos hidrocarburos, quizás en el hospital, por aquí tomar como ejemplo pues en un quirófano de repente pues necesitamos algunos conductores especiales para ese tipo de lugares, ¿no? Por ahí la norma oficial mexicana nos habla de nos habla sobre sistemas aislados de potencia. Entonces, todos estos sistemas aislados se refiere a lugares de salud, en donde, bueno, los hospitales van a requerir un cableado, un tipo de conductor especial para ese tipo de instalaciones. En comercio, residencia y unidades de vivienda son muy similares los tipos de conductores que utilizamos, más sin embargo, pudiera haber algunas diferencias, ¿no? Aquí en la parte de abajo tengo algunos ejemplos de conductores de baja tensión, donde, bueno, más adelante voy a ir explicando de a uno por uno cuáles son las diferencias, por qué aplicarlos en un lugar y en otro no o no está permitido. Vamos a ir viendo, ¿no? Y si van ahí teniendo algunas preguntas, me las pueden poner por el chat. Igual, si al final me ayudas, Paola, nada más para irlas leyendo o irlas viendo cada una. Y bueno, vamos viendo, ¿no? Conforme va avanzando la presentación. Conductores de baja tensión. Hay algunas diferencias o grandes diferencias en donde podemos ver el tipo de uso que se le va a dar y esto también depende del tipo de material del que están hechos. Podemos encontrar conductores que son con un material o un conductor de cobre y otros con un conductor de aluminio. Cada uno de estos tiene un uso específico, una construcción distinta para el tipo de uso que se va a estar dando. Por ejemplo, en cobre podemos tener desde los monopolares con una construcción normal, monopolares con una cubierta para un uso específico o monopolares con aislamiento y cubierta también para usos distintos. Cada uno de ellos va a ser utilizado en un lugar, en un área para la que está destinado. Y para eso también debe de cumplir con unas normas mexicanas y adecuarse también a la norma oficial mexicana, que es al final la que nos rige para, para el lugar o para cumplir con las indicaciones que se están dando para poder dar un producto de calidad, dar seguridad y proteger tanto al usuario como a su patrimonio. Puede haber también construcciones como cables multiconductores, cables control con distintos tipos de blindajes para diferentes usos. Estos normalmente son para señalización y control en equipos o en la industria. Cables multiconductores con cubiertas distintas a las poliméricas que normalmente vamos a estar encontrando en estos lados. Hay también con sus diferentes usos o aplicaciones. Y en bueno, es muy similar a un cable monopolar, un cable multiconductor. Estos, la característica que tienen, pues es que son de una construcción flexible. Si vemos aquí la diferencia de estos, vemos que tiene más alambres más pequeñitos y pudieran llegar a ser de un mismo calibre, pero la cantidad de alambres lo hace de un material más flexible. Adicional de que el aislamiento o la cubierta puede ser de materiales adecuados para el tipo de aplicación que se les va a dar. En la parte de aluminio, bueno, vemos que hay otros productos, tienen diferentes aplicaciones, diferentes usos. Si bien igual van enfocados a baja tensión, bueno, pues estos tienen un uso específico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, estos de aquí que son de distribución, los que son tipo DRS, los que van prácticamente en acometidas, transformador tipo pedestal hacia las acometidas por parte en las residencias o en las industrias. Y los tipos PCD, que son también cables de distribución, estos de manera aérea, estos de manera subterránea. Y contamos con los series 8000, tanto en multiconductores, con cubiertas metálicas más una cubierta adicional, o cables monopolares igual de la serie 8000 para también cada uno con sus usos. ¿Va? Ahorita un poco más adelante voy explicando cada uno de ellos. Primero vamos a ver, bueno, lo que son los elementos básicos que vamos a encontrar en los cables de baja tensión. ¿Va? Primeramente tenemos el conductor. ¿Qué es el conductor y cuál es su función?
El conductor es este elemento metálico que nos va a ayudar a transportar la corriente eléctrica de un punto a otro. El conductor se encarga de eso y se seleccionan los materiales que van a tener una menor resistencia, van a oponerse en menor medida al paso de la corriente. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un lado fuente de este lado y la carga la tenemos conectada de este lado, bueno, pues la función del conductor es llevar la corriente desde el lado fuente hasta el lado de la carga con la menor resistencia posible. Esta resistencia se puede traducir en calor, se puede traducir en pérdidas de la energía, fugas o caída de tensión. Entonces, lo que hacemos es elegir un conductor que nos ayude a tener las menores pérdidas posibles. ¿Va? Otra parte u otro elemento que encontramos en los conductores de baja tensión es el aislamiento. El aislamiento pues, nos va a ayudar precisamente a esto, ¿no? A aislar, a que nuestro conductor no tenga alguna fuga de corriente, ya sea como en este caso, que pueda haber alguna falla, una fuga de corriente entre conductores, que tenga alguna falla hacia un elemento que está puesto a tierra, o incluso para la protección de las personas que puedan tener contacto accidental o provocado con el cable sin recibir alguna descarga. Esto es precisamente el funcionamiento del aislamiento. También siempre conservándose o soportando la temperatura que el conductor pueda llegar a alcanzar cuando se esté pasando corriente a través del conductor. El aislamiento debe de soportar todas estas condiciones del conductor, así como en este caso del monopolar, el aislamiento cubre la función de una cubierta. La cubierta nos va a ayudar a proteger al conductor, ya sea monopolar o sea multiconductor, a protegerlo del ambiente externo, ya sea a lugares, a esfuerzos mecánicos o incluso estar protegido hacia algunos componentes que pudieran llegar a ser agresivos químicamente con el aislamiento o con los conductores. Esta es la función principal de la cubierta. Como características del conductor vamos a encontrar dos tipos principalmente, lo que es el cobre y lo que es el aluminio. La diferencia principal de estos dos es que el cobre tiene o se le identifica como con un 100% de conductividad con respecto a la estándar del IAX. Esta nos dice que el cobre va a tomarse como referencia con un 100% de conductividad, y en referencia a esto vamos a considerar que el aluminio tiene un 61% de conductividad. Quiere decir que para que un aluminio conduzca la misma cantidad de corriente o de amperes que uno de cobre, necesitamos incrementar la sección transversal del aluminio. La construcción normal, concéntrica normal que vamos a encontrar en los cables es con un alambre central seguido de una capa de alambres y así sucesivamente para alcanzar los distintos calibres o flexibilidades que requerimos para nuestro cable. Esto siempre va aunado al cumplimiento con las ASTM o al cumplimiento con normas mexicanas de acuerdo a la construcción que se requiere en el tipo de cable. La norma oficial mexicana en cuanto a los calibres nos indica que el cobre, como uso en circuitos derivados de fuerza, el calibre mínimo en baja tensión, que es de 0 a 2000 volts, debe ser un calibre 14 AWG. Y en cuestión del aluminio, nos indica que el calibre mínimo debe de ser un 6 AWG. Esto como parte de la norma oficial mexicana, y esto lo podemos encontrar en la tabla 310-106A de la tabla, de la norma. En cuanto a los calibres, bueno, vamos a encontrar que nosotros, lo que es la parte de Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y México, utilizamos como medida el AWG y el KC1000. Esas son las medidas que nosotros utilizamos como estándar, que van referenciadas a una sección transversal medida en milímetros cuadrados. La sección transversal o el calibre de nuestro conductor siempre va a ser medido de la parte del conductor solamente, no desde el aislamiento.
Esta sección transversal es la que nos va a indicar el calibre que nosotros tenemos en nuestro cable, ¿va? En el resto del mundo, normas internacionales, normas europeas u de otros lados, vamos a encontrar que ellos identifican los calibres con milímetros cuadrados. Normalmente ellos hacen la identificación con estas medidas en milímetros cuadrados y cuando hacemos la referencia hacia los AWG o los KC1000, siempre habrá que tomar el calibre inmediato superior al que se hace, ¿va? Por ejemplo, este 120 milímetros cuadrados, nosotros tomaríamos el 250 KC1000 para en el caso de hacer un cambio de especificación de norma internacional a una norma americana o mexicana en donde utilicemos este tipo de medidas. En cuanto a los aislamientos, vamos a tener dos grandes clases de aislamiento, que son los termoplásticos y en la otra parte los termofijos. Como termoplásticos, nosotros podemos ubicar los que son los aislamientos de PVC o de polietileno. Estos son los típicos que utilizamos en cables, por ejemplo, los THW, que son los más utilizados. En este tipo de cables, lo que vamos a utilizar como conductor es cobre, estrictamente. Aquí en los aislamientos termoplásticos no se puede utilizar un conductor de aluminio. Y el aislamiento tiene la característica de comportarse con cierta flexibilidad cuando se somete a una temperatura mayor. Cuando se incrementa la temperatura, tiene una mayor flexibilidad. Cuando se le hace algún esfuerzo, se le aplica algún esfuerzo mecánico, y al momento de enfriarse o de regresar a su temperatura original, tiene esta característica de volver a endurecer. En la parte de los termofijos es muy común que utilicemos los aislamientos XLP o el aislamiento EPR. Este tipo de aislamientos pasan por un proceso diferente en donde se entrelazan sus cadenas químicamente, lo que lo hace un aislamiento que soporta una temperatura mayor y los esfuerzos mecánicos también lo soporta mayormente que el termoplástico. En el caso de los termofijos, como conductor, sí se puede utilizar aluminio o se puede utilizar cobre. Con elementos termofijos, cualquiera de los dos materiales se pueden utilizar. En el tema de los termoplásticos, solamente de cobre, ¿va? Entonces, este tipo de aislamiento es muchas veces o mayormente utilizado en la industria, en donde se tienen esfuerzos mecánicos mayores. Las temperaturas pueden elevarse en el caso de algunas protecciones con algún cálculo de cortocircuito muy elevado o algunas sobrecargas también muy elevadas, en donde se le exija al aislamiento soportar una temperatura mayor en comparación que si tuviéramos un termoplástico, ¿no? Vamos a suponer ambos aislamientos pueden estar trabajando a una temperatura normal de operación continua de 90 grados Celsius. O sea, el conductor se puede estar calentando a 90 grados Celsius con la corriente que está pasando a través de él y ambos aislamientos pueden soportarlo de la misma manera. Pero en el caso de tener alguna sobrecorriente, el aislamiento termofijo solo soporta 105 grados Celsius en esta sobrecorriente, mientras que un aislamiento termofijo puede soportar hasta 130 grados Celsius. Aquí es una diferencia donde ya en los cálculos o en las industrias, en los proyectos, ya hace ahí alguna diferencia. Y en el caso de un cortocircuito, el termoplástico soporta hasta 150 grados Celsius en caso de cortocircuito y dependiendo del tiempo que se tiene esta falla. Y en el caso del termofijo puede soportar hasta 250 grados. Aquí la diferencia pues, son de 100 grados, en donde el termoplástico ya tendría problemas muy graves en caso de llegar a los 250 grados, mientras que el termofijo pues soportaría un poco más este tipo de temperaturas. Claro, siempre y cuando se revise el tiempo de duración de esta falla, ¿va? Aquí, bueno, se hace la invitación a consumir productos certificados. Los productos certificados normalmente van a venir con este marcado NOM-ANSE, que quiere decir que están cumpliendo con la norma oficial mexicana y cuentan con un certificado emitido a través de la Asociación de Normalización y Certificación, lo que hace que es un producto que ha cumplido con las expectativas, con los requisitos y las normas mexicanas para ostentar una calidad mínima para un producto confiable.
¿sí? ¿Qué pasa si nosotros consumimos productos que no cuentan con este tipo de marcados? Bueno, pues estamos arriesgando nuestro patrimonio y, muy importante, a nuestra familia, a nuestros trabajadores o a cualquier persona que esté en contacto con este tipo de productos. Entonces, por eso es importante siempre comprar productos certificados y que igualmente que nuestras instalaciones estén conforme a la norma oficial mexicana, ya que pues, eh, las normas son los principios, ¿no? De la norma, estar cuidando siempre una calidad de la instalación. Aquí en esto, bueno, pongo un ejemplo del certificado que se emite a través de la Asociación de Normalización y Certificación, el cual ustedes podrían solicitarlo a cualquier fabricante para que compruebe que está cumpliendo con los requisitos de seguridad, que está cumpliendo con las normas mexicanas que están aprobadas, que están aprobando un producto en específico. Llámese de conductores, transformadores, contactos, apagadores, todo este tipo de productos deberían de contar con un certificado para probar que están cumpliendo, ¿no? Con la calidad requerida. En cuanto al código de colores, de acuerdo con la norma oficial mexicana, nos indica esto. Esto, pues, bueno, es importante mencionarlo porque anteriormente me ha tocado que muchas instalaciones pues ya un poco antiguas no se respetaba este código de colores, lo que a su consecuencia, cuando llega un electricista a hacer una modificación, una ampliación o incluso un cambio eh, en los, en las instalaciones, no sabe de qué conductor se trata, ¿no? Si bien puede llegar y abre una caja, puede ver todos los conductores de color negro, todos los conductores de color blanco, todos los conductores de color verde, ¿no? Entonces, la norma ha establecido este código de colores para que pueda ser identificado qué función lleva cada uno de ellos. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que en el caso de los conductores de puesta a tierra, o que conocemos normalmente como conductor de tierra física, debe ser identificado con un aislamiento de color verde con franjas amarillas, o incluso un conductor desnudo. Desnudo quiere decir sin ningún tipo de forro, aislamiento ni nada, solamente el conductor. Para un conductor puesto a tierra o que conocemos normalmente como un conductor neutro, debe ser de color blanco o color gris, o incluso la norma nos dice que si es de un calibre 4 o mayor, puede ser de cualquier color, negro, rojo, azul, siempre y cuando esté con líneas blancas en su alrededor o en las puntas, en las terminales, identificados con el color blanco. Siempre esto por seguridad, ¿va? Y en el caso del conductor de fase, no nos indica un color en específico, nos indica más bien que puede ser de cualquier color, siempre y cuando sea diferente del conductor neutro y del conductor de puesta a tierra. Esto ya va a ir de acuerdo a la identificación que se quiera hacer internamente, ya sea en la industria, en el proyecto, para identificar si es de una fase, dos fases, trifásico, o si tienen distintos en los que estén trabajando en la misma construcción, ¿va? En cuanto a la nomenclatura, esta la vamos a ver en los conductores. Nos va a decir qué tipo de cable es el que tenemos, qué tipo de aislamientos, temperaturas o incluso qué tipo de pruebas ha superado. ¿Va? Aquí como ejemplo, bueno, pongo que la T, en algunos ejemplos pues de los marcados de los conductores, la T nos indica que es un aislamiento termoplástico. La X, que es un aislamiento termofijo, XLP o PVC, lo que veíamos anteriormente en los tipos de aislamiento. La R nos dice que es un aislamiento XLP o EPR. Esta R nos indica, bueno, que el aislamiento es un poco más grueso al que tiene la X y en ocasiones puede ser para niveles de tensión de 600 volts o incluso hasta de 2000 volts. Las H's que nosotros vemos aquí marcadas nos dicen, bueno, que si es una H, nuestro cable es capaz de operar a 75 grados en un ambiente húmedo. Dos H's nos indican que es capaz de operar 90 grados Celsius en un ambiente seco. Y en algunos de los conductores, en donde vemos un guión 2, nos dice que el cable puede operar a los 90 grados Celsius, ya sea en un ambiente seco
un ambiente húmedo o un ambiente mojado. Independientemente de eso, puede estar operando a los 90 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esta temperatura? Bueno, quiere decir que si nosotros tenemos una corriente determinada que calienta nuestro conductor a 75 grados Celsius y requerimos que esta corriente sea mayor, el cable incluso puede tener más corriente calentándose hasta 90 grados Celsius sin tener ningún problema, ¿va? Esto en cuanto a la instalación lo tendrán ya que coordinar junto con las terminales, las protecciones o los accesorios o aparatos que estén conectando en el. La W nos dice que el cable puede estar operando en un ambiente mojado, ¿va? La N es una cubierta que tienen algunos de los conductores y nos indica que tiene una cubierta o una capa protectora de nylon. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto, vamos a ver en dónde se puede aplicar este tipo de conductores. MC, bueno, muchas veces lo vemos en la ficha técnica, lo vemos en las descripciones, en algún catálogo como MC. Esto, bueno, quiere decir que es un cable metal clad, el cual tiene una armadura metálica, como este caso que tenemos aquí. Está cubierto con una armadura metálica que está formada en fábrica, ¿va? Marcado CT, este es uno de los marcados que nos indica que el cable está aprobado para utilizarse en charolas portacables. Un poco más adelante voy a especificar las características o diferencias que podemos encontrar en el CT o dónde puede radicar la importancia, ¿no?, de este. El SR nos indica que el cable ha aprobado una prueba de resistencia a la luz solar en donde se somete en una cámara a rayos ultravioleta y a una brisa de agua, pues imitando el intemperismo, ¿no? Y aprobando que las características en el aislamiento no han cambiado y puede seguir funcionando en este tipo de condiciones. Entonces, se le hace esta prueba. En caso de pasar de acuerdo a las pruebas físicas y eléctricas, obtiene este marcado, ¿va? LS nos indica que pasa 3 pruebas, que es no propagador de incendios, de baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido. Este LS, bueno, más al ratito en un momento más les explico cómo está definido en la norma oficial mexicana. Y como LS0H es muy similar al marcado LS, solo que en este es sin contenido de gas ácido. Esto lo hace un cable más seguro, y va en específico para lugares donde hay concentración de personas o concentración de lugares, ¿no? Donde hay un centro comercial, por ejemplo, el metro de la Ciudad de México o este tipo de lugares. Aquí, bueno, aclaro un poco más lo que es el guión 2. Aquí en el ejemplo tomo el THW-2LS. Este guión 2 nos dice que puede operar a 90 grados Celsius en ambientes secos, llámese lugares de oficina o lugares residenciales en donde el cable pues, no va a estar expuesto a ningún tipo de humedad, no va a estar en contacto con el agua, salvo alguna excepción en el momento de la construcción, en el momento de estar pues, en la realización del proyecto, pudiera estar en contacto con el agua, pero no tendría más exposición más que esta. Esto se le denomina como un ambiente seco. Un ambiente húmedo es un lugar en donde, si bien el cable no va a estar expuesto al contacto directo con el agua de manera permanente o constante, sí puede estar expuesto a ambientes húmedos como son los sótanos, algún granero, alguna cámara de refrigeración o este tipo de lugares donde se percibe un cierto ambiente en el lugar. Y el ambiente mojado, bueno, ahí sí es prácticamente donde el cable puede tener contacto constantemente con el agua. O llámese igual, puede estar como en un autolavado o incluso se considera un mojado estando a la intemperie. Este de los marcados importantes, LS. De hecho, este marcado LS es obligatorio por parte de la norma oficial mexicana. Nos dice que es obligatorio cuando se instala el cable en lugares públicos. Aquí, bueno, puse como ejemplo unas oficinas, un lugar aquí de conferencias, en donde se tiene personas constantemente, se tiene reunión de personas o
son lugares en donde puede estar expuesto mucho personal. ¿Va? Entonces el marcado LS, la norma oficial mexicana, nos obliga a que esté aprobado este cable para ese tipo de lugares. Si no tiene este tipo de marcado LS, la norma nos dice que no lo permite, ¿no? En caso de un verificador que llegue, un perito que llegue a revisar la instalación y que nuestro cable no tenga el marcado LS, no puede permitir este tipo de situaciones, ¿no? Tendrían que desinstalarlo e instalar uno con el marcado apropiado. Los marcados SR, como les mencionaba, en la norma oficial mexicana viene en este artículo 310-10D que el marcado SR es para cables que van a estar en lugares expuestos a la luz solar directa, en donde va a estar directo al sol y directo a la lluvia, expuesto a la intemperie totalmente. Y el marcado CT es que un cable ha aprobado ciertos requerimientos para estar instalado en charolas portacables. Aquí es importante mencionarles que el marcado CT se permite del calibre 4 AWG y mayores, ya sea el de calibre 4, calibre 2, un 0, 3 ceros, 250 K1000, todos estos. En ese tipo de cables se permite siempre y cuando hayan aprobado los test o los requerimientos que se les exige. ¿Por qué? Porque este tipo de cables, como están expuestos sobre charolas, es importante que en caso de un incendio o algún incidente de este tipo, soporten la flama y no hagan una propagación de la misma, ¿va? Dentro de los cables que vamos aquí a hablar, de los cables Viacon, está este tipo de cable THW-2LS, THHWLS, en donde vemos que su aplicación es general. Este tipo de cable lo vamos a poder utilizar en muchos lados. Este se utiliza para iluminación, para los contactos, ya sea en la casa, en la industria, en algunos proyectos. Este cable es básicamente de instalación general, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos: hospitales, oficinas, teatros, en lugares básicamente donde hay reunión de personas. Los atributos con que se cuenta este cable son los marcados CT, con las respectivas condiciones del calibre 4 y mayores, el marcado LS, el marcado SR, que se tiene igual en todos los colores, y sí en todos los calibres. Tiene el marcado FV2, que es un marcado que nos indica que es resistente a la propagación del fuego. El PR1, que nos dice que el cable puede incluso estar trabajando en presencia de aceite a 60 grados Celsius y no tener ningún problema o no tener eh, tema con el aceite que pudiera dañarlo o ser agresivo con el aislamiento, ¿no? Químicamente hablando. El marcado ST1, que es uno de los marcados que la norma nos dice que es como un opcional. El fabricante, nosotros como Viacon, hemos decidido marcarlo, hacer esas pruebas y corroborar o comprobar que nuestro cable incluso cumple con marcados adicionales como el ST1, el cual nos dice que es un cable que no propaga el humo en caso de algún incendio. Una característica de los cables Viacon es que vienen con este marcado RAD, que es un recubrimiento altamente deslizable. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que, en la instalación del cable en las canalizaciones, pues este tipo de recubrimiento deslizable nos ayuda a que el jalado del cable no lo dañe y al mismo tiempo sea más rápida su instalación, ya que cuenta con componentes en el aislamiento que lo hacen más deslizable y no dificulta el tipo de instalación o el jalado del conductor. El marcado ROHS nos dice o nos quiere decir que cumple con la directiva. Esta es una directiva europea que nos indica que el cable no está utilizando sustancias tóxicas o agresivas hacia el medio ambiente. Y por último, marcado secuencial cada metro. Viacon, este es un marcado adicional también, un marcado secuencial cada metro. Esto nos va a ayudar tanto al distribuidor para hacer los inventarios como al instalador, al de los proyectos. ¿Por qué? Porque puede tener un control del inventario o un control de los tramos que se están instalando al momento de la construcción o de la obra. Este marcado, bueno, es básicamente para este propósito.
En las fichas técnicas encontramos también algunas tablas con la intención de ayudar al instalador o al distribuidor y saber, bueno, pues qué capacidad de conducción de corriente cuenta el conductor de acuerdo al calibre y a la temperatura que va a estar operando, ya sea en canalización o al aire libre. En canalización nos referimos cuando está dentro de los tubos y al aire libre nos referimos cuando está puesto en las charolas, ¿va? Cambia un poco la capacidad de conducción de corriente, aumenta cuando está instalado en las charolas. Esto debido a que el conductor tiene una disipación del calor más fácil que en el caso de estar en una tubería. Y bueno, viene información adicional, ¿no? Su equivalente a los milímetros cuadrados en el área de la sección transversal, el diámetro total aproximado, el peso, viene también en la ficha algunos espesores, para el caso de que quieran calcular la cantidad que van a ocupar en la canalización, ¿no? Esto igual siguiendo la norma oficial mexicana, conforme a la capacidad de canalización o al diámetro de canalización que deben de seleccionar. Igualmente, bueno, aquí en las fichas igual vienen las presentaciones de 100 metros, 500 metros, 1000 metros o incluso carretes más grandes. Vienen los distintos tipos de colores que manejamos nosotros como de fabricación constante. ¿Pudiéramos fabricarlos en más colores? Sí, sí se puede fabricar, solamente se hace una fabricación bajo pedido, ¿no? En carretes de 1000 metros, incluso vemos que se manejan los colores amarillos, café, gris o naranja, ¿va? Bueno, también viene por calibres y viene por código de identificación. Esto para el caso de que quieran un cable en específico, puedan poner el código y no haya temas de mala interpretación o de algún error, ¿va? Otro tipo de cables que vamos a ver aquí son los cables de tipo THHN, THWN-2. Como les comentaba anteriormente, este tipo de cables o este tipo de nomenclatura que vemos aquí con una N nos indica que el cable tiene una capa de poliamida o de nylon, que aquí la encontramos. Esta capa hace que nuestro conductor sea apto para instalarse en lugares como gasolineras o refinerías, básicamente en contacto con hidrocarburos. ¿Por qué? Porque esta capita de nylon lo protege contra este tipo pues, de líquidos o de sustancias que pudieran llegar a ser agresivos con nuestro aislamiento en caso de que no tuviera esta capa. Entonces, en este tipo de cables vamos a encontrar incluso un atributo marcado como GR2 que nos indica esto, ¿no? Nos indica una resistencia a la existencia ahí de hidrocarburos. Aquí incluso nos dice que en presencia del aceite puede operar hasta en 75 grados Celsius. E igual que en el anterior, bueno, viene en la ficha técnica algunas características, vienen también los carretes en los que los podemos fabricar, presentar, dependiendo del calibre, e incluso con varios colores que podemos ofrecer. Esto, bueno, los invito a visitar la página de Viacom, www.viacom.com, para que puedan revisar todas estas fichas técnicas completas. Otro de los cables que hacemos aquí pues, son los cables multiconductores. Estos pueden ser de 2 hasta 7 conductores en algunos calibres y están reunidos bajo una misma cubierta, una cubierta en común, como lo mencionaba en un principio. Los calibres para este tipo de conductores pueden ser desde el calibre 14 hasta calibres 500 KC1000. Hay diferentes combinaciones en aislamientos y cubiertas para los distintos tipos de multiconductores que vamos a requerir de acuerdo al proyecto, ¿va? Pueden ser, por ejemplo, termoplástico, aislamiento y cubierta termoplástico, como el THWLS más PVC, o incluso un THWN más PVC, o puede haber combinaciones como aislamientos termofijos con cubiertas termoplásticos, o incluso aislamientos termofijos con cubiertas igual termofijos. En caso de requerirse algún blindaje para interferencias electrostáticas o en estar cercano o en caso de estar cercano a otro tipo de cables con diferentes niveles de tensión, se pueden también fabricar con blindajes, pueden tener armaduras metálicas, cubiertas internas adicionales, etcétera. Esto, bueno, también es cuestión de acercarse y estar preguntando de acuerdo a lo que requieren en su proyecto, ¿va?
Otro de nuestros cables que vemos aquí son los cables tipo ArmorFlex o tipo MC. Como les mencionaba en un principio, cuando vemos un MC, nos quiere decir Metal Clad y quiere decir que lleva una armadura engargolada de aluminio. Esta armadura se hace desde fábrica al momento de la construcción del cable y la característica que tiene este tipo de armadura es que protege a nuestro conductor de algún esfuerzo mecánico externo. Algo con lo que utilizamos mucho este tipo de conductores son para circuitos de fuerza, como alumbrado, circuitos de control. También lo encontramos en circuitos de señalización, acometidas, alimentación o circuitos derivados. Claro, bueno, esto depende del calibre que vamos a estar utilizando en esto. Al igual en la ficha técnica vamos a encontrar que las construcciones normales de este tipo de cables son 2 conductores más tierra o 3 conductores más tierra. Estas son las construcciones normales en presentaciones de 250 pies o 76.2 metros o carretes de 500 metros. Aquí vemos como ejemplo el código de colores, ¿no? Por ejemplo, en este cable de 2 conductores más tierra, vamos a encontrar conductores de color negro, blanco, isoconductor de puesta a tierra en color verde. En el caso de 3 conductores o incluso en este de 4 conductores más tierra, encontramos los colores negro, blanco, rojo y azul y su aislamiento de puesta a tierra en color verde. Como lo vemos aquí se respeta en blanco el que va destinado como de hacer nuestro conductor neutro o puesto a tierra y nuestro conductor en color verde, que es nuestro conductor de tierra física o de puesta a tierra. ¿Va? Y bueno, entramos a los cables de aluminio serie 8000. Primeramente con el cable de aluminio serie 8000 tipo XHHW-2LS, vemos que por tener el marcado del XHHW, la X nos indica que es un aislamiento del tipo termofijo, por lo que vemos aquí que puede estar operando en 90 grados Celsius en un ambiente seco y mojado, 130 grados Celsius en caso de alguna emergencia como sobrecalentamientos o sobrecargas, y en caso de algún cortocircuito o una falla puede incluso soportar hasta 250 grados Celsius en este tipo de situaciones. Los atributos que vemos en estos son los marcados CT, el marcado LS, marcado SR y también cumple con la directiva ROHS. ¿Va? Este tipo de cables se utilizan muchas veces en la industria o en lugares comerciales. El aluminio normalmente lo vamos a encontrar en este tipo de lugares porque igual como es aluminio, es más liviano en cuanto al peso con respecto al cobre, es más liviano y es más económico. Entonces muchas veces se utiliza en este tipo de lugares donde las distancias son largas o incluso en edificaciones verticales. Se utiliza también este tipo de conductores como tipo de alimentación en los circuitos o de distribución. En la ficha técnica igualmente vamos a encontrar su número de artículo con el que lo identificamos internamente en Viacon, los calibres y los calibres en AWG y KC1000 y su equivalente en milímetros cuadrados. Igual vemos la capacidad de conducción de corriente para los distintos calibres. Aquí igual aplica el marcado CT, o sea, la instalación en charola o al aire libre a partir del calibre 4. Es por eso que la norma, la tabla no nos indica aquí una ampacidad, ¿no? En este tipo. Los cables de aluminio serie 8000 tipo MCLS. Bueno, como lo comentaba anteriormente, el MC nos indica Metal Clad, lo que es una armadura engargolada de aluminio. Este tipo de cables sí son muy utilizados en distribución, en alimentadores o circuitos derivados. Debido a que como ya tiene una armadura, una cubierta que cubre 3 o 4 conductores, de acuerdo a cómo se requiera, entonces ya no se necesita realizar una canalización y después el cableado, después de meter el cable. No, simplemente al estar instalando este tipo de cables, ya está incluida esta protección mecánica y el número de conductores viene ya internamente. Este tipo de cables los vamos a encontrar con 3 o 4 conductores adicional con un conductor de puesta a tierra.
Este siempre va a venir un poco más delgado, de acuerdo a lo que la norma mexicana nos indica, y desnudo, es decir, sin ningún tipo de aislamiento, ¿va? E internamente los conductores van a estar de color negro e identificados con una traza de color, como es el color, primeramente el color negro completamente, un color negro con una traza en color blanco, indicando el color, el cable que está dispuesto para puesto a tierra, y conductores con una línea o una traza de color azul o de color rojo, ¿va? Igualmente, aquí en las fichas técnicas vamos a encontrar que cuentan con diferentes calibres y las capacidades de conducción de corriente de acuerdo a lo que nos indica la norma oficial mexicana. Adicional, bueno, vamos a encontrar lo que es el calibre de la tierra física que está aquí puesta, el conductor desnudo. En este caso, la capacidad de conducción de corriente que tenemos aquí está calculada ya para 3 conductores en una misma cubierta. En el caso de tener 4 conductores, la capacidad de conducción de corriente tiene que verse reducida en un 20%, e igual viene en la ficha técnica. Cuando se tiene un MC con 4 conductores de aluminio, la capacidad de conducción de corriente viene calculada para para este número de conductores dentro de una misma cubierta. ¿Esto por qué? Bueno, ya que la norma nos dice que se tiene que cumplir con esta capacidad de conducción de corriente hasta máximo 3 conductores dentro de una misma cubierta. ¿Qué pasa si nosotros agregamos un cuarto conductor o incluso más? Bueno, pues esto debemos de reducir su corriente o su capacidad de conducción de corriente, porque el calentamiento que se genera dentro de la misma cubierta va a comenzar a afectar a los demás conductores. Es por eso que se tiene que reducir como parte de la seguridad de la norma, y aquí en esta ya viene calculada para este tipo de situaciones. Y bueno, ya para finalizar, les hago la invitación a ingresar a la página de Viacom, es www.viacom.com, en donde pueden incluso descargar este manual del electricista, en donde vienen nuestros tipos de conductores, algunas características, vienen referencias a tablas de la norma oficial mexicana, vienen tablitas como esta de la caída de tensión en algunos tipos de conductores, y bueno, más, ¿no? Viene incluso información de transformadores. Entonces los invito a visitar la página, a revisar nuestras fichas técnicas, e incluso en la parte de recursos pueden descargar este manual del electricista, en donde pueda ayudarles ahí pues a clarificar algunas dudas, ¿no?, que pudieran llegar a tener. Y en caso de tener alguna duda, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Fidel Armando Herrera Gómez, ingeniero técnico comercial, y les dejo mi correo para en caso de cualquier duda, pues aquí. No sé, Paola, si hay alguna duda o alguna pregunta ahí en el chat. Sí, ingeniero. Del ingeniero Juan Pablo de la Cruz, dice, ¿qué definimos o qué debemos considerar como ambiente mojado? Como ambiente mojado, bueno, lo mencionaba, no sé un poquito antes de la explicación. Como ambiente mojado, podemos considerar que el cable está a la intemperie, expuesto a la lluvia, o, por ejemplo, ahí en el ejemplo que les ponía, era en un autolavado, en donde el conductor puede estar constantemente en contacto con agua. Entonces el cable debe de pasar esta prueba y no debe de dañarse, no debe de perjudicar su aislamiento por este tipo de condición en la que está trabajando, ¿va? Entonces el ambiente mojado pues, es constantemente en contacto con agua. Muchas gracias. El ingeniero Víctor Manuel Díaz dice, toda esta información valiosa me la podría enviar, por favor, y nos deja su correo, lacandom27. Ok, bueno, esto lo revisamos, Paola, si se va a enviar, si ustedes tienen alguna grabación o algo, lo revisamos, ¿no? Digo, en caso de que tengan alguna duda, aquí tienen mi correo, con todo gusto puedo. Ya también puse su correo en el chat para que lo puedan tener Muy bien, más gracias. fácil. Pues es todo, ingeniero. Muy bien, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a UNCE, Paola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Y pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos ampliamente a Viacom y al ingeniero Fidel Armando Herrera por su valiosa contribución al sector electromecánico.
por otorgarnos esta interesante conferencia, así como la participación de todos ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.